Hola, buenos días. Soy Ángel Cabrero, especialista en Microsoft 365. Lo primero, daros las gracias por asistir y comentar, bueno, que ha sido un éxito porque se han suscrito 94 personas, ¿vale? Que es importante. El volumen y sobre todo, bueno, vamos a estar un ratito que al final nos va a dar un poco ese conocimiento de lo que es el webinar, ¿no? Evolucionar y mejorar con Microsoft 365 con la situación actual. Sin más, arrancamos. El índice del contenido, pues bueno, lo hemos dividido en tres puntos. La situación actual, que al final nos lleva un poco lo que ha sido la pandemia, a comentar un poco la situación. El punto dos, qué ocurre en las empresas, qué ha ocurrido directamente y lo que está ocurriendo. Punto tres, cómo os podemos ayudar en Nunsis. ¿Vale? Situación actual. Bueno, hay una foto que al final es la que marca un poco lo que hemos sufrido, ¿no?, con la pandemia, sobre todo los que han tenido los chiquillos en casa, ¿no? El teletrabajo. Seguimos teletrabajando. A día de hoy hay empresas que siguen teletrabajando, por ejemplo, un ejemplo claro es Munsis, y otras empresas también que también están en ese punto de teletrabajar. Y cierto es que la pandemia pues, ha traído una aceleración tecnológica, ¿vale? Para bien o para mal, al final todos hemos arrancado de prisa y corriendo, necesidades, y un poco aquí queremos empezar a comentar esos puntos claves. Situación actual, como estamos comentando, pues Microsoft está saliendo reforzada con la pandemia. Al final, el hecho de, bueno, de que ha crecido, Teams sabéis que está superando, pues esto lo encontré el otro día hace poco en un enlace que había de Microsoft que decía que, bueno, que había 115 millones de usuarios al día con la parte de Teams. Las empresas han cambiado su modo de trabajo. Al final, sí que es cierto que muchos han decidido por cuenta ajena migración de file server a SharePoint Online. Ha habido mucho más uso de Teams todos los días, esa es la realidad, por el tema de por lo que estamos comentando, esta situación que tenemos. Y han surgido necesidades que antes no se tenían. A partir de ahí, encontramos una situación muy clave, que ha sido las empresas, no sé, de los que estáis conectados, seguramente alguien ha decidido, oye, voy a subir el file server porque la gente está trabajando desde casa, necesito que cojan un documento, que puedan trabajar, las VPNs, bueno, me subo el file server, ¿vale? Al final, subirse el file server hay que meditarlo y pensarlo. Fijaros que nosotros en Nunsys, siempre que me ha venido una preventa de este estilo, siempre propongo pues, una prueba de concepto, una POC, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay que validarlo internamente con un pequeño grupo y validar si esto es la opción más correcta al final, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que el file server al final, cuando tú subes la documentación, a la parte de la nube tenemos el Teams, el OneDrive y el SharePoint, que son tres patas importantes que hay que tener en cuenta, ¿vale? Y es lo que estoy comentando, al final, no solamente son las patas que hemos comentado, sino que también entra en juego el correo, ¿vale? Al final, se trabaja diariamente con el OneDrive, el Exchange, el Teams y el SharePoint. ¿Qué ocurre? Que esto ya no es lo que viene de antaño que digo yo, ¿no? Cuando al final la gente subía por correo y tal, al final la realidad es que hay muchas más herramientas que se trabajan colaborativamente al final, pero hay que revisar claramente los puntos claves por tema de fuga de información, configuraciones, porque por defecto Microsoft lo tiene todo montado muy productivo, ¿no? O sea, que cualquiera puede compartir al exterior, bueno, serie de cosas que hay que limitar solamente la parte del departamento TIC para centrar un poco y saber lo que está ocurriendo en la organización, ¿vale? Y el punto clave, uno de los puntos claves de la sesión es que nosotros el año pasado y sigue este año, ¿no?, ¿qué está ocurriendo en las empresas? Es decir, las empresas han ejecutado proyectos sin hacer una prueba de concepto, una POC o formando al personal, ¿vale? En la parte de SharePoint Online, algo que nos ha venido muy de cerca en clientes y no clientes al final, oye, no se revisan los límites de SharePoint Online. Ni se formó al personal del uso de Teams. No se formó al equipo TIC de la administración de Teams, por ejemplo. No se está controlando la fuga de información. No se hace backup. Surge la necesidad de despliegue de aplicaciones en los equipos remotos y control de los equipos. Todo esto también es cierto, que es lo que decía en el arranque. La tecnología nos ha forzado un poco a correr, ¿no?, y a ponerse un poco con esa tecnología sin haber revisado una serie de cosas, ¿vale? Que sobre todo son importantes y vamos a comentarlas. Que seguramente los que estéis conectados a alguno le ha pasado algo de esto, ¿vale? En la parte de Teams, bueno, que es ahora un poco el engranaje de todo en la parte de Microsoft 365, pues el OneDrive, el SharePoint, y bueno, al final conectas y con la conectividad de Teams tienes todo lo que viene siendo el abanico de herramientas que engloba la parte de productividad, ¿vale? Ahora las personas, bueno, trabajan fuera de los límites de la oficina, que es un poco de aquí viene este webinar, ¿vale?
Y claro, los datos, el tema de la característica de seguridad, el cumplimiento de la empresa, si estamos cifrando, ¿no? Que alguien me ponga algo en el chat y cuidado que no quiero que me comparta eso con el exterior. El hecho, por ejemplo, del discovery, el buscar algo en la empresa que sea delicado porque haya podido pasar algo, a lo mejor la fórmula de algo que han soltado en un Teams a gente externa, cosa que no queremos al final que aparezca. La retención legal de documentos, ¿vale? Importante también esa parte. Esa parte realmente las empresas que hemos tenido nosotros, que nos han venido después de haber integrado esto, si lo hemos comentado y tal, son cosas que no se han visto, ¿vale? Y sobre todo, lo que estaba comentando, al final la herramienta de Microsoft es muy productiva. Y esto es una clave, es decir, tú coges la parte de OneDrive y SharePoint y si podéis observar, todo está muy permisivo. O sea, cualquier usuario puede crear un vínculo, compartir, y bueno, ya sabemos lo que pasa con los vínculos y los correos, ¿no? Que si no se controlan mucho, al final compartes con una persona y acaba el vínculo, bueno, pues igual lo recibe otra persona que no debería entrar, ¿vale? Entonces, claro, aquí hay que tener en cuenta para el departamento TIC que el hecho de ser muy permisivo, pues nos puede generar a nivel de OneDrive y SharePoint, bueno, que alguien comparta y no se dé, ¿vale? Lo ideal y lo normal, al final, es el hecho de no ser tan permisivo y, bueno, tener usuarios externos nuevos existentes y que el departamento TIC controle este, sobre todo por si alguien comparte con la competencia algo que no debería. Entonces, si lo tenemos abierto, por defecto, el default que tiene Microsoft 365 es productividad, ¿vale? Fijaros el tema de tipo de vínculo predeterminado que se puede compartir cualquier usuario con el vínculo, que también es delicado, claro. Entonces, sí que es verdad que esta parte, las empresas que se han puesto al final a trabajar con esto, pues esto no se ha revisado, ¿vale? Y es importante, ¿vale? Es algo que está ocurriendo en las empresas, ¿vale? Luego, otra cosa súper importante es la acción que ha llevado a clientes, el hecho de me subo el file server a la nube a nivel de SharePoint Online y a trabajar con los documentos, ¿vale? Hay que tener en cuenta una cosa muy importante, que al final, para mí no es un file server al uso, todo lo que sea al final el hecho de documentación de Word, Excel, va a ir perfecto, ¿vale? Pero claro, no empezamos a subir ISOs, trabajamos con Photoshop, AutoCAD, lo subimos a la nube también, cosa que tengamos un file server que es normal, el file server suele ser un cajón desastre, la realidad. A partir de ahí, eso hay que analizarlo bien, por eso nosotros nos centramos en la POC y en la prueba de concepto, para que la gente al final, la hora de trabajar, es totalmente diferente que un file server, ¿vale? Y claro, al final todo lo que sube, si lo queremos trabajar en local y lo que hemos subido no hay un aplicativo como Word y este que lo puede abrir online, tenemos que descargarlo. Entonces, si cogemos a muchas personas de un departamento que trabajen con AutoCAD, nos va a hacer ruido en la red porque todo lo que sincronicemos lo tenemos que subir, ¿vale? El otro punto clave es el tema de esos límites, haberlos revisados antes de implantar esto. ¿Por qué? Porque como todo hay límites. A ver, los límites, yo conozco empresas bueno, que los han pasado por no haber revisado esto y al final es clave, ¿eh? Es decir, yo tengo que ver lo que tengo en mi entorno on-premise, ¿vale? A nivel de file server y hacer una prueba de concepto para revisar sobre todo lo que tengo. Fijaros aquí el tema de OneDrive, ¿vale? Que es algo que siempre ha surgido en las empresas. Lo quiero comunidad de red a nivel de file server. Bueno, hace años era factible, eso ya no es compatible, ¿vale? Microsoft ya te dice que, bueno, que esa parte ya va, no es funcional, ya no funciona bien y da bastante guerra el que se le haya montado comunidad, ¿vale? Ahora es on demand, que se dice a nivel de OneDrive. Y vuelve a ser importante el sincronizar hasta 20.000 elementos en una biblioteca, hasta 5.000 elementos en una biblioteca de SharePoint Online y sobre todo tenerlo en cuenta porque al final, si no, no va a funcionar bien esto, ¿vale? Y fijaros, el no funcionar bien, hemos tenido incidencias de algún cliente que al final nos ha llamado, Ángel, que no sé qué me está pasando, que, bueno, la biblioteca solo se abre en modo lectura. Yo tengo el Word puesto, el Excel de Microsoft 365 y tal. Pues esto es algo que está pasando y viene por un tema de esos límites, ¿vale? El límite de SharePoint Online, si tienes al final demasiados archivos sincronizándose y supera el umbral establecido, que bueno, que son 100.000 por carpeta y 300.000 por biblioteca, que ya es, pero hay muchas empresas que esto no lo han visto y lo primero que ocurre es esto. Hemos tenido bastantes incidencias de gente que ha decidido subir la información y esto es otro punto clave que al final, el no haber hecho una prueba de concepto, no haber revisado al final esas acciones, nos ha llevado a esto. Yo he tenido algún cliente que después de haberse metido en esto sin haberlo revisado, haber subido el file share por su cuenta ajena, hemos tenido que hacer una especie de híbrido, ¿eh? Porque al final lo que había subido arriba no funciona bien por el hecho de descargarlo todo en local, no es todo Word en lo que se sube, son cosas importantes a tener en cuenta. Y luego, sin duda, el que sube el SharePoint arriba,
tiene que tener backup, ¿vale? Aquí tenéis, nosotros trabajamos con Barracuda, que es Cloud to Cloud, no tiene al final límites, o sea, ilimitado el backup. Y aquí tengo una foto puesta que al final muestra claramente la acción que es el subirse arriba a SharePoint, la documentación es vital tener backup, ¿vale? Sí que es verdad, como estáis viendo aquí, que bueno, el default que tiene en retención pues son 30 días el mail, a nivel de SharePoint Online y tal, por el 93, pero sí que es cierto que la gente cuando se sube a nivel de Microsoft y dice yo tengo el correo y el correo con lo que tiene a nivel de 30 días me sobra, pero cuando ya nos vamos a nivel de SharePoint, ¿vale? Y no descartemos el tema del Teams, que está ahora mismo cogiendo mucho auge y, bueno, al final la gente trabaja con documentación y todo eso a nivel de equipos, es vital tener al final backup para poder restaurar cualquier cosa en cualquier momento, ¿vale? Nosotros a nivel de prueba de conceptos, a nivel de proyectos, siempre decidimos al final el hecho de poner este tipo de backup, ¿vale? Porque no te va a coger ancho de banda a nivel de organización, o sea, y lo haces con retención ilimitada, ¿vale? Sí que es cierto bueno, esto al final, el tema del precio y tal, pues bueno, si tenéis interés, lo podéis comentar y lo movemos internamente en Nunsys, ¿vale? Con el comercial. Pero quedaros claro en esto, el que esté trabajando con SharePoint, ¿vale? Esta herramienta al final no solamente hace backup de correo, al final es OneDrive, Exchange, SharePoint y Teams, que al final son las 4 patas que tiene Microsoft 365 y son de vital importancia tener backup, ¿vale? Es verdad que hay empresas que deciden, nada más arrancar en una preventa que nos viene, que el backup para el correo lo necesitan. ¿Por qué? Porque tienen un Exchange on-premise y directamente la situación es que tienen esa necesidad de restaurar un correo de 5 años y si alguien ha eliminado algo, pues bueno, lo podemos restaurar con ese tipo de herramientas, ¿vale? El SharePoint, pues tener backup de todos tus sites, súper importante, porque al final si hemos decidido subirnos arriba la información, pues quede más que el departamento tipo estar en cualquier momento, ¿vale? Y luego los teams, vitales al final ahora, que están creciendo, la gente trabaja, documentación, trabajo en equipo y tal, y claro, al final una acción que lleve a eliminar algo y pase el tiempo que hemos comentado en la ley anterior, nos puede generar pues ese inconveniente y no tener esa información, ¿vale? Y bueno, al final esto ocurre y seguirá ocurriendo y no para, ¿vale? Los malos, pues en estas situaciones siempre se aprovechan, ¿no? Comentarlo un poco también estas situaciones que estamos viviendo en clientes y ahora ha surgido el phishing del consentimiento, ¿vale? Ahora lo que está ocurriendo, aquí veis una foto, que esto es típico cuando a ti te comparte alguien por Teams para acceder a su organización y aceptas y entras a trabajar con el Teams externo que alguien te ha invitado, ¿vale? Aquí al final lo que ocurre es que los atacantes engañan a los usuarios para conceder a una aplicación maliciosa acceso a los datos confidenciales y otros recursos, ¿vale? En ese intento, al final, quieren robar la contraseña del usuario, que es algo vital. Ya sabéis que al final esto es así. La identidad es clave ahora mismo y quieren ir por ella. Y luego, ese permiso a nivel de aplicación accede a datos valiosos. Esto es algo que está ocurriendo a día de hoy, ¿vale? Y bueno, al final, esta acción, por eso la parte de Microsoft 365 no para de evolucionar y claro, los malos también se aprovechan porque como saben que la gente está utilizando el Teams, pues aprovechan ese tipo de cosas, ¿vale? Esta es una solución bueno, es conveniente aplicarla, que la ponemos aquí para al final verlo, que es el hecho de registrar nuevas aplicaciones en Azure, ¿vale? A partir de ahí, a nivel de Azure Active Directory, tenemos que tener claro el hecho de impedir esta acción. Azure Active Directory sí que es cierto bueno, tiene una acción aquí que recae siempre a nivel de identidad de los usuarios. Tenemos que darle cariño, tenemos que estar encima de ello porque hay cosas que se están evolucionando de tal manera que hay que tomar acciones para limitarlo, ¿vale? Entonces, no queremos al final que usuarios registren nuevas aplicaciones en Azure AD y impedir que los usuarios den consentimiento a las aplicaciones que ya están, ¿vale? Al final, nosotros que hacemos directamente análisis de portal, mejoras y tal, yo me he visto informes que hemos hecho de gente que se conecta a Alexa con la cuenta de Microsoft. O sea, al final, hasta qué punto la gente no diferencia lo que es personal de cuenta de casa, a lo mejor que digamos, entre comillas, a lo que es profesional. O sea, no me metas en la Amazon Alexa y te pongas la cuenta de la empresa, ¿vale? Esto es importante, esta acción, poderla llevar, ¿vale? Y luego, otra cosa importante, y el departamento TIC lo sabe, son los inicios de sesión que se están llevando a cabo desde fuera de la organización, ¿vale? Uno de los puntos también clave es el MFA dentro de la organización. Sí que es cierto bueno, requiere mucho trabajo el departamento TIC, el tema del móvil, el aplicarlo, pero bueno, hay algo que estamos recomendando en Nunsys y es el tema de, bueno, si yo estoy en mi empresa, me activo el MFA, oye, no me pidas
en mis IPs de la organización el MFA. Bueno, eso es un punto clave que al final en muchas empresas que hemos tratado con ellos, bueno, lo desconocían, ¿vale? Y es un punto que, bueno, de normal y habitual, el que yo esté en la empresa y no me pida el MFA porque sé que soy yo, vamos, el ruido es mínimo. Si estoy fuera de la organización, pues que vaya por mí y me pregunte cada por tres porque no sé si soy yo. Claro. Aquí un ejemplo de, pues bueno, un usuario que hace un login, ahí tenéis que de normal conectar de Madrid. Bueno, y empiezan a ver ahí donde veis el recorte en rojo, pues bueno, ubicaciones de error y tal, que al final intenta conectar. Fijaros que este usuario tenía MFA y no pudieron entrar, entonces le llega a nivel de móvil la notificación, pues si sabes que no eres tío, a un cliente que otro le ha llegado a Estados Unidos a las 4 de la mañana, pero tenía el MFA, ¿vale? Entonces, esto es clave por el hecho de poner ese rango de IPs de confianza que nos va a llevar al final, oye, si estoy en la organización, no me lo pidas. Sí que es cierto que hay que contratar una licencia que es AD Premium Plan 2, que vale lo que vale, que son 7,5 al final a nivel de usuario. Y la realidad es que de normal Microsoft deberíamos tener otros usuarios, pero a día de hoy tengo que decir que con una de estas acciones se pueden habilitar. No sé hasta qué punto Microsoft lo va a cortar, pero esto es una realidad que a día de hoy se pone una licencia y este apartado te lo abre para poder hacerlo, ¿vale? Importante mejorar esta parte, o sea, esto hay que mejorarlo sí o sí, hay que protegerse, ¿vale? Y simplemente nada, bloquear esta parte. No voy a entrar en detalle de lo que os puede dar al final la de Premium Plan 2, sí que voy a comentar otra cosa, pero la realidad es que nos da mucho más de lo que no tenemos actualmente. O sea, al final las típicas licencias que tenemos son muy de productividad y sí que es cierto que yo mejoraría esa parte realmente. Sí lo recomiendo, ¿vale? Fijaros algo que surge al final y para mí es vital. Es decir, sabemos que los ataques siempre vienen fuera de España. Existen las reglas de acceso condicional que nos da la licencia que hemos comentado antes. Por ejemplo, yo quiero automatizar esto. Es decir, yo si hay un riesgo alto, para mí un riesgo alto puede ser lo que hemos comentado antes, ¿no? De normal hay una persona que se conecta de Madrid y siempre cuando ya están conectados fuera de España, cuidado, porque ya eso ya es delicado. Esos logins, esas identidades de acceso que quieren hacer, es porque alguien o tiene la clave o quiere entrar. Entonces, para eso al final es un riesgo alto. Entonces, ¿qué acción tan sencilla como crear un acceso condicional y bloquear el acceso, incluso pedirle que compre el MFA, por ejemplo? ¿Vale? Esto es una cosa que también es muy clave al final y sobre todo una de las cosas que también podemos generar con acceso condicional es decir, no sé, yo soy la empresa Nunsis, trabajo en ubicaciones de España y también tengo fuera de España una serie de ubicaciones que la gente sí que se conecta. Oye, ¿por qué no limito los accesos afuera de países que al final, Estados Unidos, por ejemplo, bueno, Hong Kong, China, que al final, de donde vienen al final los malos que decimos, ¿por qué no corto el acceso? Que nadie conecte pues desde Nunsis a esas ubicaciones, por ejemplo. Se puede hacer, o sea, se puede hacer un acceso condicional y que me bloquee los logins. Si no tengo el MFA o quiero ir poquito a poco con el MFA. Pero esto es algo que también es una buena práctica por el hecho de si yo trabajo en España solamente, ¿qué necesidades tengo yo de que me conecten desde fuera haciendo un login? Bueno, si se va alguien de viaje, sí que es cierto que al final puedo trazar y decir, oye, mira, voy a permitirle que a cierto usuario pueda tener acceso a esta aplicación de la parte de Microsoft 365 porque está de viaje y ya está. Pero me estoy quitando más de un susto, ¿vale? Que al final es una buena práctica el acceso condicional, ¿correcto? Vale. Luego otra situación que ha surgido a nivel de empresas es el hecho de que la gente está teletrabajando. A partir de ahí, ¿qué nos ocurre? Bueno, pues hago que la gente de departamento TIC pues quiere desplegar una aplicación. Quiero que a alguien le llegue el equipo a casa y no invertir tanto tiempo en montar el equipo, en que el usuario se conecte, en instalar las aplicaciones default de la empresa, ¿no? Del día a día que trabajamos, toda empresa tiene sus aplicaciones vitales, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues el año pasado, y seguimos con proyectos de Intune, ¿vale? Ha surgido necesidades de este estilo, pero porque al final se han visto forzadas por el tema de la pandemia. Es decir, el teletrabajo nos ha llevado a que la mayoría de empresas están teletrabajando por la situación actual. A partir de ahí, a la gente del departamento TIC le surgen necesidades, ¿vale? Una de las necesidades es autopilot. ¿Qué es autopilot? Al final, el autopilot suma bastante con la parte de Intune, porque al final si no está la parte de Intune tiene que ir de la mano porque no tenemos mucho más recorrido si no estamos con Intune, ¿vale? Entonces os lo explico.
El tema de autopilot al final nos da la opción de cuando alguien al final tiene un nuevo equipo o se le monta un nuevo equipo que le llegue a casa o bueno, que coja el equipo de la empresa y se lo lleve a casa y tal, en el momento que arranque, nosotros inscribimos el dispositivo en la parte de Intune. Fijaros que luego comentaremos que lo podemos meter a nivel directorio activo de on-premise, a nivel directorio de C, o inscribirlo automáticamente con la parte de Intune, ¿vale? Nosotros, el asistente típico que tiene Windows, al final el tema del Cortana, los colores, el fondo y todo esto, podemos trabajarlo en quitarlo, que el usuario se conecte ya con un usuario que no sea administrador y cuando haga login, que se conecte y acceda a nivel de perfil a las impresoras de la empresa, a la VPN por defecto ya que esté configurada, las aplicaciones que tenemos, ¿vale? Hemos surgido con situaciones que hay clientes que nos han dicho, oye, necesito desplegar AutoCAD para que se actualice en los equipos que están trabajando fuera de casa. Claro, ¿qué pasa? Que la gente, de normal, la VPN está conectada, se desconecta y tal. ¿Qué pasa con la parte de Intune? No me hace falta tener conectado la VPN contra el DC. Necesito internet, claro está, eso es vital. Pero bueno, que lo veáis claramente, ¿vale? Esta parte al final nos sirve para inscribir los dispositivos y ser ágil. Fijaros un ejemplo, al final la parte de Microsoft 365 es el que la gente que entre al portal de Microsoft verá que en la parte de la izquierda del panel tenemos dispositivos si tenemos la licencia adecuada que ahora veremos, ¿vale? El autopilot, al final, el número de serie que se compra al final el portátil o al final el renting que tengáis, que te lo puede dar pues cualquier HP o quien sea al final, o Pavilion, al final es trabajar un poco ese lo que tengáis con el fabricante y yo lo puedo agregar aquí. Por defecto ya tengo registrado el dispositivo y puedo luego, a partir de la parte de Intune, aplicarle pues, el dispositivo acciones que a mí beneficien y que sea todo esto un poco automatizado, ¿vale? Que es un poco claro. Fijaros que tenemos dispositivos activos, autopilot, directivas, ¿vale? Esta es la parte que, bueno, al final está Microsoft Endpoint Manager, que le llama ahora la parte de Intune, tenemos la configuración del perfil cuando el usuario arranque, ¿correcto? A partir de ahí, nosotros podemos definir como administrador, pues eso, que no sea tipo de cuenta de usuario administrado, que sea estándar, que tenga el idioma tal, ¿vale? Es una serie de preguntas que podemos rellenar y guardamos y ese perfil, sí que es cierto que vamos a hacer perfiles diferentes, ¿vale? Sobre todo también a nivel de aplicaciones y despliegues, que ahora lo comentaremos. A partir de ahí, cuando arranque el equipo, el tema este es claro, es decir, yo ya tengo controlado, me lo voy a meter en el dominio, lo voy a tener configurado y sí que es cierto que a nivel de departamento TIC me va a quitar muchas tareas, ¿vale? Al final, ¿vale? El ejemplo aquí está, ¿vale? Al final yo creo perfiles en la parte de Intune con necesidades. Es decir, yo me creo para los comerciales una necesidad, ¿vale? Que me configure el mail. Recordad que la parte de Intune, sí que sí, por conocimiento lo comento ahora un poco, es lo que antes el tema de móviles MDM de toda la vida, ¿vale? Pero ya ha cambiado esa parte. Ahora sí que es cierto que abarca equipos, que es algo que, bueno, al final todo centralizado en una herramienta que es Microsoft 365, pues suma mucho más, ¿vale? El tema de perfiles a necesidad, es decir, yo puedo tener un Android, un móvil, fijaros que al final yo en la parte de la izquierda puedo aplicar configuraciones y grupos a personas al final dentro de la empresa que estén de diferentes departamentos y aplicar una serie de configuraciones. Al final tengo el control del equipo. Entonces puedo hacer es Windows al final. La parte de Microsoft a nivel de despliegues y perfiles lo tengo todo controlado. ¿Vale? Es un ejemplo de aquí. Podría crear perfiles de diferentes necesidades en la empresa, ¿vale? Y fijaros, en las directivas, yo puedo aplicar directivas impresoras de Barcelona, de Madrid, poner el fondo de pantalla, activar el Defender. Son directivas que aplico desde la parte de Microsoft 365 y que directamente le van a hacer, refrescar en la parte del equipo sin que esté conectado por VPN a mi directorio activo, ¿vale? Sí que es cierto que hay que analizar previamente antes qué directivas tengo en el directorio activo para que no choque, ¿vale? Esa es la realidad, ¿vale? Con la parte de la nube de Azure. Y luego, ahora no hay mucho teletrabajo, hay mucho teletrabajo, pero no hay mucho movimiento, que es la realidad, que antes sí que había mucho, y muchas empresas decían, oye, quiero al final borrar un equipo de fábrica. Con la parte de Intune, yo tengo que controlar mis Windows, cuando han conectado la última vez, y puedo borrarlo de fábrica o quitar los datos de la compañía, porque sí que es verdad que la parte de Intune diferencia que es datos personal y datos de empresa, ¿vale? Simplemente que lo tengáis en cuenta. El ejemplo claro es aquí, yo cuando tengo un equipo metido en la parte de dispositivos, fijaros que yo puedo retirar, borrar, eliminar, sincronizar para que apliquen las directivas, reiniciar un equipo, empezar a decir, oye, pues ya sabéis lo que puede pasar ahí, ¿vale? Que lo va a borrar de fábrica,
Y el establecimiento de autopiloto es que cuando se formatee el equipo y tal, pues le digo yo al final que quiere que arranque el autopiloto y le voy a pedir lo que pedía, ¿vale? Claves de BitLocker, cambiar el nombre de dispositivo, examen completo es porque tiene antivirus también la parte de Microsoft y esa parte al final es algo que está ahí. Fijaros que aparece en gris la parte de sesión de asistencia remota, que algo se está cociendo ahí, entonces también estaría bien que luego nos podamos conectar en la parte de, bueno, de la parte de Intune a los equipos, ¿vale? Simplemente que lo tengáis en cuenta, todo lo que vamos a hacer a nivel de equipo, ¿vale? Y luego importante, o sea, lo que decía antes, yo puedo conectarme en la parte de Intune para Active Directory en on-premise y que los usuarios que me se inscriban a nivel de dispositivo, la parte híbrida, me creo una U o directamente decirle dónde queremos que esos equipos nuevos se integren en el directorio activo para que yo los vea. Y directamente aquí tenéis, crear un perfil, Windows 10, unión al dominio, le digo el nombre de equipo que quiero que sea, nombre del dominio y la unidad organizativa. A partir de ahí, ese equipo cuando arranque, al final entrará directamente a estar configurado dentro de la organización, ¿vale? Esta es la parte de antivirus, que sepáis que también lleva la parte de la parte de Intune, lo lleva incluido y bueno, al final hay muchas empresas que están diciendo, bueno, ¿y qué hago? ¿Me quedo con el mío? ¿Me quedo con el otro? Bueno, al final, como nosotros en la parte de Intune también recomendamos prueba de concepto, es validarlo, ¿vale? Es decir, probarlo y ese prueba de concepto, probar el antivirus y sí que es verdad que se está posicionando muy bien la parte de Microsoft a nivel de seguridad y entonces ahí está, lo iba a incluir a la licencia, ¿vale? Comentarlo. Para este tipo de Intune, no todas las licencias que tenemos actualmente en clientes lo soportan. Simplemente comentar, está el Microsoft 365 Empresa Premium, que esto es lo que vale al final al usuario. Comentarlo también, prueba de concepto, 5 o 6 usuarios, 10, verlo para ver que al final la herramienta es lo que queremos, ¿vale? No es una buena práctica involucrar aquí a toda la empresa de golpe, igual que la parte de SharePoint Online. Y esto nos suma un poco a ver todo esto. Nos da la ofimática, nos da el Outlook, el OneDrive de toda la vida que tiene Microsoft, el Azure Information Protection para la fuga de información, el acceso condicional que estábamos hablando antes, ¿vale? El Defender y, bueno, el Windows Virtual Desktop para lo que al final nos sirve para, si trabajamos con Citrix y tal, que la ofimática pueda estar disponible ahí, ¿vale? Simplemente que sepáis el precio y que será un poco la clave para empezar a arrancar con un tipo de proyecto en este estilo, ¿vale? Luego sí que es cierto que existía de toda la vida el Enterprise Mobility más Security E3, que vale 740, y luego el E5, que sube el precio, pero sí que es cierto que si yo me cojo esta y me mantengo el Microsoft 365 empresa estándar o al final el que tenga a nivel de organización, me va a salir más caro. Entonces sale más barato el plan comentado anteriormente, ¿correcto? Y nada, ya como punto para finalizar, ¿cómo os podemos ayudar en la parte que estamos comentando? Y hemos hecho bastantes reflexiones creo que importantes, ¿vale? Para cambiar un poco y mejorar siempre en la parte de Microsoft 365, porque es un producto que no para, ¿vale? Y el día a día pues nos lleva un poco a mejorar, ¿vale? ¿Cómo os podemos ayudar? Pues bueno, importante. O sea, todo ese tipo de proyectos que hemos comentado, formación de tips para usuarios. Yo me he visto en algún cliente que me ha llamado y bueno, no diferenciaba lo que era el OneDrive del SharePoint y de Teams. Cuidado que es importante, ¿vale? Este tipo de proyectos tiene que ir anidado siempre con formación de Teams para usuarios. Nosotros en las pruebas de conceptos, siempre. Y al final el beneficio que tiene el usuario a la empresa, pues le da un valor que es importante. Trabajar con todo esto, ¿vale? Simplemente que sepáis, la estamos dando en 4 horas. A día de hoy es todo en remoto, ¿vale? Es la realidad. Pero bueno, que es importante que al final la parte de Microsoft 365 tengamos claro que aquí la formación es vital, ¿vale? Fijaros también en la formación de Teams para administradores. Bueno, fuga de información, control admin, panel admin, revisión de SharePoint online y OneDrive, panel de admin de OneDrive, buenas prácticas de la empresa. Al final es que son cosas vitales. Llevando ese tipo de formaciones en la empresa, el equipo lo está dando. Al final vemos claramente que, bueno, la gente se mete en un tipo de proyecto o necesita de un partner. Estamos aquí para ayudaros, ¿vale? Y sobre todo formaros y las buenas prácticas que queremos que al final se lleven a cabo. Luego, formación de Intune, ¿vale? Para la parte de IT, de TIC, esto es vital. O sea, al final, yo hacer una prueba de concepto, si hay departamento TIC y no formar en la parte de Intune, me parece algo que no tiene sentido. Al final, sí que es cierto que bueno, movemos directamente siempre esa prueba de concepto con formación. Y el departamento de TIC lo coge siempre, ¿vale? Eso no falla, ¿vale? El módulo, nada, simplemente comentarlo. El módulo de inscripción de dispositivos, configuración de perfiles y gestión de aplicaciones con Intune, ¿vale? Y bueno, aquí también
comentando un poco lo que estoy comentando. El tema de mejorar el uso de Teams, pues sí que es verdad que tenemos tipo proyectos cerrados con empresas para el hecho de, oye, vamos a mejorar, porque sí que es verdad que con el tema del confinamiento hemos corrido muy rápido y no se han visto cosas importantes, ¿vale? Fijaros, aquí tenéis los bloques de lo que trabajamos en ese tipo de proyecto, que al final la gente entonces cambia un poco la mentalidad de trabajar, ¿eh? Porque no tiene nada que ver empezar desde cero sin formación, sin conocimiento y sobre todo trasladar buenas prácticas, que al final haber montado algo sin tener esas buenas prácticas, ¿vale? Aquí tenéis una reunión de arranque, revisión del portal, sobre todo de OneDrive y SharePoint, importante, la formación que hablábamos de administradores, formación para usuarios para mí es vital, es decir, si no están formados, aquí no van a saber trabajar con las herramientas. Y bueno, el tema de informes de uso y tal, se manda un informe para que veamos que ese tipo de proyecto que hemos llegado a hacer con el cliente es positivo y se integra bien en la empresa, ¿vale? Luego tenemos también lo que comentaba antes, o sea, SharePoint Online para mí es una prueba de concepto. No podemos coger de un día para otro. La semana que viene todos a trabajar con la parte de SharePoint y me subo el file server y tal. No es una buena práctica, Nunsis no lo recomienda, porque al final el que ha subido todo de prisa y corriendo no ha visto los límites. Todas esas cosas nos lleva al final a que, bueno, pues tengamos esa serie de cosas que nos puede hacer mucho ruido y necesitamos de una empresa especialista que nos pueda ayudar, ¿vale? En el caso. ¿Correcto? Aquí tenéis un poco toda esta información de lo que se hace y tal. Y bueno, y si hay interés, pues lo podéis comentar y lo podemos tratar, ¿vale? A nivel de SharePoint. Y Intune igual, la prueba de concepto de Intune tampoco nos vemos al final, y no es una situación recomendable tampoco, hacer un proyecto al final en una empresa y coger a todos los usuarios. Es una prueba de concepto, 5 usuarios, eso es hablarlo, 10. La formación de Intune está incluida, directivas que hay que crear de cumplimiento y prueba de acceso y condicional. Bueno, toda esta parte la tenemos paquetizada y al final es la parte que yo creo y estamos viendo al final que el tema de, bueno, pues de la prueba de concepto de Intune seguimos entrando en proyectos, de SharePoint Online también y sobre todo la mejora que quieren a realizar, ¿vale? Y sobre todo el backup para Microsoft 365 también lo estamos haciendo muy habitualmente, ¿vale? El tema de la gente que se ha tirado arriba, sabe que está creciendo y necesita backup, pues también lo tenemos paquetizado para poder ayudar a los clientes, ¿vale? Y bueno, otra cosa súper importante y que también está teniendo, bueno, al final muy buena aceptación por los clientes y es una realidad, no nos vamos a engañar. El equipo TIC y las personas encargadas de mantener la parte de Microsoft 365 están en otras cosas, ¿vale? Es decir, esto va muy rápido, esto va, los paneles de Microsoft 365 se amplían, van cambiando cosas. Aquí tenéis una foto de este panel. Las empresas al final, el departamento TIC tiene más fuegos que tratar, no se pueden dedicar 100% a esto, ¿vale? Fijaros que este es el panel de seguridad y cumplimiento. Los temas importantes que estáis viendo aquí reflejados, pues el tema del TLS, que no mandemos sin TLS, que eso es clave al final, quién se está reenviando correo fuera, bueno, cosas importantes, quién manda al final también, son campañas de suplantación de identidad, todas estas cosas de malware y tal. Bueno, pues el día a día, al final y la realidad, no nos permite estar ahí. ¿Qué hemos hecho en la parte de denuncias al final? Mantenimientos, ¿vale? Y sí que es cierto, aquí tenéis la foto de lo que hacemos. Hemos hecho una esencia, es un estándar y un premium. Hay que ver un poco también dónde encaja cada plan y cada cliente, ¿vale? Y sí que es cierto también que si se contrata algún tipo de este plan que estamos hablando aquí, el tema del Cloud to Cloud de Barracuda a nivel de copias de informe lo tenemos incluido, ¿vale? Aquí tenemos un poco la parte de lo que hacemos, depende qué tipo de mantenimiento se coja, ¿vale? La realidad es que el premium que yo trabajo con clientes y lo he comentado, siempre falta el tema de actualizar el AD Connect, que lo ves ahí en los 3 puntitos, la revisión global del portal y envío de informe con mejoras, y siempre la sesión remota con el especialista de Microsoft 365, en ese caso dentro del equipo, se conectaría con la persona y sobre todo comentarle novedades, cómo va esto, estar encima, ¿no? Que el partner esté encima para ayudar, ¿vale? Sobre todo a los clientes que, bueno, al final este día a día les pasa esto, ¿vale? Luego ya el Essential estándar, pues los tenéis ahí, y sobre todo si necesitáis esta información más detallada y tal, podéis contactar con nosotros y sobre todo ver ese precio que al final sería un poco lo que habría que empezar a tratar, ¿vale? Son informes que ya tenemos bastantes clientes y bueno, están contentos y la verdad es que ese tipo de informes ayuda a estar un poco con el día a día, ¿vale? Porque ya hemos comentado que esto crece a un nivel que es difícil ir de la mano si no vas con un partner especialista en esta materia.
¿vale? Y la parte de Intune también, es decir, hemos hecho proyectos y dice Ángel, yo ya me ha quitado la formación, pero claro, en la parte de Intune, en la parte de Microsoft 365, necesitamos ayuda. Pues bueno, planes de servicio con Intune también lo tenemos, hemos sacado un Essential Premium, ¿vale? Y a partir de ahí, nada, lo he comentado, si hay necesidades, fijaros también en el Premium, que es lo que se busca, la sesión remota con el especialista y todas estas cosas, que suman porque al final te va a decir cosas que seguramente no estás al día a día y mejoran, ¿vale? Y nada, con esto concluimos. Abrimos ruegos y preguntas. Ángel, Sí. nada, muy buena presentación y tienes varias preguntas. Si quieres te las traslado yo, tienes una en el chat. Ah, vale, lo abro yo, sí. O si quieres te la traslado yo, o sea, no hay problema. Mira, nos pregunta Ángel que para el autopilot se requiere conexión a internet en todo momento, ¿no? O sea, te pregunta si eso es correcto. Sí, ¿Es sí, así? O sea, se cuando arranca el necesita... equipo, mira, hay dos fases de diferencia, ¿vale? El tema de la inscripción de Autopilot, ¿vale? Que en el momento ya arranca el equipo, sí que es verdad que esa configuración no hace falta que tenga internet, pero para desplegar aplicaciones a nivel de login, te tiene que conectar a internet, claro, es la primera fase para poder tener las aplicaciones de la empresa, porque la parte de Intune, a nivel de despliegue, necesita tener internet para desplegarlo, pero no hace falta el tema de tener internet para arrancar el equipo. Es decir, el autopilot enseguida tendrá el perfil configurado porque lo ha registrado y ya una vez ese equipo tenga internet, despliega las aplicaciones y esa parte es importante que cuando el autopilot arranque le pongamos el wifi, te lo va a pedir, ¿eh? El wifi o la tarjeta que pinchemos el cable de red. Entonces Sí, ahí ya lo tenemos. él afirma aquí, entiendo que se quiere asegurar de que no es solo en el momento del arranque, sino si se necesita durante todo el tiempo o... Sí, sí, necesitas internet, claro. Eso es. Sí. Vale. Te pregunta David también que comentas que SharePoint es mejor para documentos Office. ¿Para montar una intranet no sería adecuado? Sí, sí, sí. Para intranet, claro. Lo que pasa es que sí que es cierto que hay que ver para montar una intranet qué necesidades tiene el cliente y qué vamos a subir, ¿vale? Pero sí, sí, en sí hemos implantado intranets, vamos, que no es algo nuevo esto, y sí que es verdad que hay que verlo en esos sitios de SharePoint, al final, qué subimos y qué documentación va a trabajar el cliente. Pero vamos, totalmente adecuado. El SharePoint a nivel de intranet es una de las partes claves montar una intranet ahí arriba. Muy bien. Alejandro también te pregunta si hay diferencia entre OneDrive y SharePoint. Sí, el OneDrive es el sitio personal del usuario, ¿vale? Que tiene un tera de almacenamiento y sobre todo si tiene más licenciamiento más alto, tendrá 5 teras, pero es su sitio personal que él comparte al exterior y tal. No nos subamos información de la empresa a un OneDrive y compartamos porque realmente eso va a nivel de SharePoint Online, que es el sitio global que al final sí que trabajaremos accesos y permisos, es decir, una estructura de carpetas tipo de file server, iríamos a un SharePoint Online con estructura, ¿vale? Muy bien. Alejandro te pregunta también que si 365 no tiene copias de seguridad, o sea, que si le asegura 30 días en caso de desastre. Sí, a ver, el tema este es clave porque al final Microsoft 365 lo que te va a dar, ¿vale? Y siempre ha dado, ¿vale? Es el tema de que si alguien elimina algo, imagínate que el Cabrero elimina ahora un correo y pasando 30 días, ¿vale? Dice al departamento TIC, oye, restaurame un correo que eliminé hace más de 30 días. Tenemos un inconveniente, ¿vale? Porque no va a estar. Sí que tiene backup, pero es que una vez elimine esos 30 días, tengo el inconveniente que no lo tengo, que es un poco la ley que he presentado. Es decir, a partir de 30 días o tengo backup o no voy a poder restaurar lo que me pida cualquier usuario, ¿vale? A nivel de correo. Perfecto. Vicente te pregunta que si la licencia de Microsoft 365 Empresa Premium sirve para tener la protección que has estado comentando. Vale, la parte de Intune, esa licencia de empresa Premium tiene, no entra al detalle con AD Premium, ¿vale? Porque al final hay varios planes, está el plan P1 y el plan 2, ¿vale? Al final sí que te incluye la parte del plan P1 que te da acceso a hacer accesos condicionales, pero el plan 2 te da más, ¿vale? Si quieres más detalle de lo que te pueda dar, lo comentamos, porque sí Sí, que es verdad que a nivel de seguridad te va a ampliar el abanico. sí, él añade que dice que ve que incluye Intune, pero su duda es si suple
el tener licencia de Office 365 normal y tener licencia de AD Plan 2. El plan 2 a día de hoy no lo lleva el plan P1, sí. Pero bueno, ya te da la posibilidad de crear accesos condicionales, ¿sí? Que sí es lo que se busca al final. Hay que ver claramente las necesidades, es decir, a partir de ahí, coger qué licencia es la adecuada, porque el AD Premium Plan 2 sí que es verdad que te da muchas más opciones, pero igual a este cliente con crear accesos condicionales le basta con el plan P1. Perfecto. Y ¿Vale? también te consultan, Ángel, Sí. que además del uso de Teams, ¿qué otras aplicaciones consideraríais interesante para la comunicación e intercambio de datos con clientes? Vale, a día de hoy, depende de qué intercambio queramos hacer, el Teams es el que lleva ahora mismo la batuta, ¿eh? Es decir, a la hora de trabajar con documentación, ¿vale? Sí que es verdad que, por ejemplo, depende de lo que se quiera trabajar con las empresas, si queremos hacer encuestas, por ejemplo, que no hace falta que hagamos un Teams, hago un Form, ¿vale? Mando y que me haga una encuesta y directamente no hace falta que haga un equipo de Teams. Aquí lo que está ocurriendo a nivel empresarial es que se quedan con Teams por necesidades que igual no existen. Es decir, yo quiero compartir algo con un cliente al final. Igual me voy a SharePoint, me hago mi estructura de carpetas como si fuera un file share y comparto esa carpeta. El Teams, al final, es una herramienta de chat para involucrar a un equipo de trabajo a varias personas. Se está generando mucho tema de Teams, pero igual que no es una buena práctica para una serie de cosas que igual no hace falta implementar un Teams, ¿vale? Pero sí que es cierto lo que estamos comentando, es decir, Teams es la herramienta y luego para trabajar está el OneDrive si quieres compartir algo personal con alguien externo, pero si es al final trabajo en equipo, nos vamos a un Teams, ¿vale? Perfecto. Añade David que dice que le comentan los usuarios que la usabilidad de Teams es peor que Zoom. Dice que sí es falta de conocimiento en la herramienta. Vale, hay que diferenciar dos cosas claves. Teams es una herramienta de productividad para trabajar con documentación, ¿vale? Trabajo en equipo, es la herramienta que conecta con toda la parte de Microsoft, aplicaciones de terceros al final y de Microsoft al final. Y luego la parte de Zoom es la herramienta que es de videoconferencia. O sea, aunque tú puedes hacer videoconferencias con la parte de Teams, que es la realidad, y yo a nivel de clientes y tal, yo lo hago y me funciona bien. Habría que ver ese conocimiento, pero sí que es cierto que Zoom es más diseñada para eventos en directo, está más diseñada para la parte de videoconferencia. Pero claro, es que la parte de Microsoft 365, la parte de Teams, es algo que no tiene Zoom, que es el tema de la documentación, trabajar en equipo, añadir aplicaciones. Son totalmente diferentes, ¿eh? Lo que pasa es que hay que saber utilizarlas y saber qué te da una y qué te da otra. Así es, tal cual. Nada, Vicente nos comentaba que te agradece mucho. Pregunta sobre el tema de la grabación de este webinar. Os informamos a todos que en los próximos días estará disponible en el canal de YouTube de Nunsis y la presentación os la haremos llegar mañana, os llegará a vuestro correo con el que os registrasteis. Y yo creo que en principio lo tenemos todo claro, Ángel. Pues muy bien. Así que, lo dicho, si quieres dar por finalizado el webinar, lo dicho, lo Bien. damos por cerrado. Muy bien, pues muchas gracias, por asistir. Muchísimas gracias a todos y os vemos en el próximo webinar. Ángel, muchas gracias. Venga, hasta luego. Venga, chao. Déjame que te cuente 3 cosas. Primero, queremos agradecerte tu tiempo y por asistir a este webinar tienes un regalo. ¿Qué te parece un fantástico ebook firmado por nuestros expertos en transformación digital? Pues ya es tuyo. En este link puedes descargártelo y empezar a digitalizar tu empresa si no lo has hecho ya. Segundo, quiero recordarte nuestro mapa mental para que nos conozcas mejor y sepas de primera mano todas las soluciones tecnológicas que ofrecemos sobre comunicaciones, audiovisuales, software, sistemas, data center, industria, transformación digital, ciberseguridad y formación. Y tercero, si te ha gustado este webinar, te invito a que visites nuestra academia online aquí, donde podrás consumir nuestro contenido tecnológico a la carta. Tenemos más de 200 vídeos esperándote.